Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por asistir, por el interés en general en todo lo que está relacionado con el futuro y con los jóvenes, que es la misión de Teach the Future, y ahora os voy a hablar un poquito más de esta organización y de mi rol en ella. Para mí es un orgullo y para nosotros en Teach the Future poder participar en este encuentro universitario, porque como veréis, nuestra misión fundamental es poder conectar a los jóvenes con el pensamiento de futuro, no necesariamente con la perspectiva estratégica como disciplina profesional, sino más que nada crear esa conciencia de que es necesario pensar sobre el futuro, de que tenemos capacidad de agencia, de que tenemos que estar preparados para los posibles cambios y las disrupciones que nos rodean en el día a día. Esta es la agenda para hoy, para presentar qué es Teach the Future y sobre todo el rol de los hubs. Los hubs son esos países que están colaborando con Teach the Future y están creando como esos nodos locales donde están impulsando el pensamiento de futuros en los colegios y entre los jóvenes. Pero empecemos por el principio. Antes de nada me presento. Mi nombre es Lourdes Rodríguez, ahora mismo yo estoy en Madrid, en España, aunque soy de Sevilla, soy del sur de España. Ya llevo como 7 años viviendo en Madrid, una ciudad que me encanta y que si no conocéis estáis más que invitados a visitar. Y, y mi formación, yo soy de licenciada en psicología y llevo más de 10 años dedicada a la investigación y al análisis de tendencias. Ese es, digamos, mi trabajo principal. Me dedico a ayudar a las empresas a entender mejor su presente y a descubrir qué cosas nuevas están sucediendo. Como decía William Gibson, el futuro ya está aquí, solo que no está repartido de manera homogénea. Pues mi trabajo consiste en ayudar a las empresas y a las organizaciones a encontrar dónde se está produciendo ese futuro en el presente. Esa es mi labor profesional fuera de Teach the Future. Y en Teach the Future mi labor consiste en hacer de conectora entre la red global. ¿Eso qué quiere decir? Pues hay mucha gente interesada en los futuros, hay mucha gente interesada en la educación, en conectarla a los jóvenes con el futuro, y mi trabajo básicamente en Teach the Future es poner a todos ellos, poner a la red en contacto para poder seguir creciendo y aprendiendo juntos. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginad que yo estoy aquí en un colegio en Madrid ayudándolos o formando a los profesores para que puedan incorporar el pensamiento de futuro en sus clases. Y tengo muchísimos aprendizajes de ese colegio, de esa experiencia, de cuáles son sus necesidades. Y alguien en Brasil quiere también incorporar el pensamiento de futuros en un colegio o en un instituto o en una universidad en Brasil. Lo ideal sería que esa persona en Brasil no tenga que empezar desde cero, sino que pueda construir en base de lo que yo ya he aprendido en España. Entonces, las redes en nuestro caso en Teach the Future, pero como sabéis en casi todas las organizaciones, son fundamentales. Entonces, para nosotros es fundamental compartir conocimientos, aprender de los retos y sobre todo que nadie tenga que empezar desde cero. Como ya os he adelantado, Teach the Future es un movimiento global. Somos una asociación sin ánimo de lucro, somos una institución sin ánimo de lucro y nuestra principal misión es preparar a los estudiantes para el mañana, enseñándoles el futuro hoy. Nuestra aspiración ideal, ¿no?, es que cada estudiante pueda estar preparado para navegar este mundo incierto en el que nos encontramos y que además tenga esa capacidad de agencia para decidir cómo quiere que sea ese futuro. Somos totalmente realistas, sabemos que no todo está en nuestra mano, hay cosas que se escapan a nuestro control, cosas del medio ambiente, cosas que son totalmente ajenas al individuo, pero también es cierto que los individuos tenemos mucho poder y mucho que decir en la construcción colectiva y en ese diseño de futuros. Entonces a nosotros nos encantaría desde Teach the Future que los jóvenes se pudieran sentir empoderados, por lo menos que tengan ese conocimiento de que es posible tener un impacto y algo que decir sobre el futuro. En resumen, nuestra misión es enseñar esas skills, esas capacidades, esas habilidades relacionadas con el futuro, para sobre todo, que pueden ser como pensamiento crítico,
resolver problemas complejos. Muchas veces siempre pensamos como el pensamiento de futuro es como la única habilidad o la única competencia que estamos desarrollando, pero el pensar en el futuro tiene muchas competencias y habilidades asociadas que además van a ayudar a los jóvenes y también, por supuesto, a los adultos a navegar mejor su vida personal y su vida profesional. Este es el equipo core, digamos, de Teach the Future, el equipo global. Por supuesto, nuestro fundador, el doctor Peter Bishop, que fue durante más de 30 años el director del máster de Prospectiva Estratégica en la Universidad de Houston. Y fue él cuando se jubiló, hace ya pues, más de 5 años, que decidió que por qué tenemos que esperar a ser adultos para aprender sobre el futuro. Porque él se dio cuenta de que todo el interés sobre el pensamiento de futuro o la perspectiva estratégica venía de los adultos, ¿no? Sobre todo de las empresas, los gobiernos. Y él decía, bueno, él sigue diciendo, ¿por qué tenemos que esperar hasta que somos adultos para empezar a pensar sobre el futuro? ¿Por qué no incorporar el pensamiento de futuro en los colegios, en los institutos, en las asociaciones juveniles, incluso en las universidades donde se enseña a los profesores? Y con ese sueño, con esa visión, fundó Teach the Future en 2015 y poco a poco pues ha ido creando esa conciencia, esa awareness, como se dice en inglés, sobre la importancia del pensamiento de futuro entre los jóvenes y en el sector educativo. Entonces, bueno, la figura del Dr. Peter Bishop es fundamental en la organización y sigue siendo el pilar sobre el que seguimos construyendo. Pero luego tenemos un equipo maravilloso, entre los que se encuentran, por ejemplo, Janine Nel, que está en Sudáfrica. Tenemos a Rosa Alegría, que está en Brasil. Tenemos a Els Dracht, que está en The Netherlands, en Holanda. A Letia Montero, que seguro que conocéis, está en México, liderando el hub allí. Lisa Fojo, que está en Italia, aunque ella es de Estados Unidos, vive actualmente en Italia. Y Willem, que ha sido de los últimos en incorporarse y nos está ayudando a todo lo relacionado con los negocios sostenibles y cómo crear una organización que sea sostenible en el tiempo. Porque es verdad que las asociaciones sin ánimo de lucro, pues estamos llenos de voluntarios, de gente con muchísimas ganas, pero al final el día a día, los trabajos, hace que muchas veces los equipos se diluyan. Entonces estamos construyendo esta red global bueno, que pueda ser sostenible en el tiempo y el trabajo de Willem es muy, muy importante. Os quería explicar un poco qué es lo que hacemos, ¿no? Dónde estamos hoy y qué hacemos en nuestro día a día. Esas imágenes son de la visita de Peter Bishop a España, en concreto a Madrid, el pasado 2019 para la conferencia Primer, que organizamos aquí en Madrid, y él vino como ponente a la conferencia y nos puso de condición a los organizadores del Primer que vendría solo si le conseguíamos entrevistas y presentaciones en colegios de Madrid. Él quería y quiere de verdad pues, hacer conciencia de este pensamiento de futuros en los colegios. Algunas de las cosas que estamos haciendo. Bueno, pues tenemos un libro publicado, Teach the Future ha publicado un libro que se llama el Playbook, Future Thinking Playbook, donde de manera muy sencilla se explican actividades que se pueden hacer tanto en el colegio como en casa, como en los institutos, para que los niños empiecen a entender ese proceso de pensamiento de futuros desde las señales, las tendencias, los escenarios, y por supuesto la parte también, ¿no?, de esa capacidad de acción, esa parte más estratégica de qué hacemos nosotros ahora con toda esa información. Y estamos muy orgullosos de decir que ya el playbook se ha traducido a más de 8 idiomas y que se han vendido cientos de copias desde Australia, en Grecia y en Islandia. Lo estamos traduciendo al español. Nuestra compañera Letia en México nos está ayudando y bueno, es uno de nuestros productos de los que nos sentimos más orgullosos porque es algo que te acerca muy fácilmente o que acerca a los jóvenes, a los padres, a los educadores
muy fácilmente al pensamiento de futuros. Y relacionado con la Asociación de Futuristas Profesionales, pues hicimos el panel, en el Future Festival organizamos este Youth Panel, ¿no? Este panel con jóvenes, porque para nosotros era muy importante no solo incluir el pensamiento de futuros en el currículum, pero también ser capaz de, ok, en estos congresos que estamos haciendo, en estas conferencias, en las ferias, se habla siempre del futuro y al final somos los adultos los que compartimos nuestra visión, nuestra imagen de futuro, nuestros pensamientos sobre el futuro, y nos parecía muy disruptivo, aunque no debería ser tanto, incluir a los jóvenes, las voces de los jóvenes en cómo ven ellos el futuro, cómo se imaginan ellos el futuro. Y fue un panel muy enriquecedor, aprendimos muchísimo de Andrés, de Anuska, de Mateus Borbosa, que él se llama Teteus Bionic, como su nombre artístico, y de Arlene, cada uno desde un punto del planeta y compartiendo sus visiones y dándonos unas lecciones muy importantes a los adultos que sin duda han tenido un impacto en lo que hacemos hoy en día. Otra de los grandes hitos de Teach the Future en los últimos años, en concreto el año pasado, es que Peter Bishop ha conseguido introducir el currículum de pensamiento de futuros en un colegio en Estambul. Primero ha estado formando a los docentes, al cuerpo directivo del colegio, y ya a partir del año que viene pues van a incluir la asignatura del pensamiento de futuros en el currículum. Con lo cual estamos muy orgullosos y muy felices de, bueno, pues de este hito y de que por fin se tangibilice el que es posible crear currículos donde el pensamiento de futuros está ahí. Por supuesto, el Día Mundial del Futuro, en línea con lo que hicimos en el Future Festival, quisimos seguir incluyendo a las voces jóvenes. Entonces, en el Día Mundial del Futuro, lo que hicimos desde diferentes regiones, tanto en Latinoamérica como en Europa y en Estados Unidos, organizamos estas sesiones donde invitamos a jóvenes de diferentes ciudades y de diferentes edades también, para que compartieran de una manera muy distendida sus imágenes de futuro. Moderábamos el equipo de Teach the Future pues lanzando algunas preguntas, pero al final también queríamos dejar fluir la conversación y que entre ellos pudieran preguntarse y conversar. Y fue la verdad que una experiencia también muy enriquecedora y de la que aprendimos muchísimo. En línea con lo que os he contado de Peter Bishop en Turquía, también en Arabia Saudí y en la Universidad de Vietnam se están implementando programas de pensamiento de futuros. Y nuestra última iniciativa, que ha sido en colaboración con SOIF, con la School of International Futures, que ellos tienen desde hace muchísimo tiempo este premio tan conocido del Next Generation Foresight Practitioners, donde se les da una oportunidad a todos esos jóvenes emprendedores que tienen proyectos relacionados con el pensamiento de futuro, pues les da una ayuda económica y además les da muchísima visibilidad y conexiones. En colaboración con ellos, Teach the Future lo que ha hecho este año es bajar el rango de edad y crear otro premio para voces jóvenes, que van entre los 12 y los 17 años. Nuestro objetivo aquí, evidentemente, desde los 12 a los 17 años, pues no tienen ningún proyecto emprendedor sostenible, pero sí que tienen ideas muy creativas sobre el futuro, ideas que pueden aplicar a sus ciudades, que pueden aplicar a sus colegios, que pueden aplicar a su país incluso, y queríamos escucharlos y hacer también su voz que se oiga. En la página web de Teach the Future ya están publicados los ganadores de este año, que se anunciaron hace una semana y media. Y llegamos a los hubs, que son esos nodos, ¿no? Esas redes que se están formando en cada país para ayudar a difundir esta misión que tiene Teach the Future, pero a nivel local, ¿no? Ya pues en su idioma local
y acorde con la idiosincrasia de cada sitio. ¿Qué es un hub? Bueno, la definición formal, porque al final hay que definir las cosas para que exista, el hub no es más que un equipo de individuos que tienen una misión común, que quieren formar parte de la red global de Teach the Future y que tienen la misma misión que nosotros, que es introducir el pensamiento de futuros entre la gente joven en su país. Tan sencillo como eso. Ahora mismo, ¿quiénes, no? ¿Y dónde tenemos hubs? Pues estamos creciendo muchísimo y desde el año pasado estamos recibiendo muchísimo interés de muchos lugares del mundo para establecer, pues, de manera formal un hub de Teach the Future en el país. Ahora mismo pues tenemos el hub de Brasil, que es de los más activos, el de México, tenemos el de Perú, Colombia. En Europa tenemos bastantes, está el de Holanda, de Bélgica, de Grecia, el de España, el de Sudáfrica, que también, que es uno de los primeros que se fundaron. Y luego tenemos, como pone ahí en el mapa, Coming Soon, que están en proceso de establecerse formalmente como hubs, ¿no? En Estados Unidos, en Canadá, Dinamarca, Italia, Polonia, Turquía, Irán, Australia, Nueva Zelanda. Como veis, el interés es creciente y nosotros felices de, bueno, por supuesto ya veréis, de invitaros a que os unáis si os interesa. ¿Y qué es lo que hace un hub? Pues os voy a enseñar ejemplos concretos de lo que están haciendo en los diferentes países. Una de las iniciativas bueno, pues pioneras y que además ha tenido muchísimo éxito es el Kindertrendrede de Netherlands, ¿no? Que lo lidera Erika Boll y que desde 2017, si no me equivoco, ha conseguido que los jóvenes de los colegios tengan una voz en el gobierno local de la ciudad de Breda. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues una vez en cada... eh, bueno, hablan una vez al año, hablan con el ayuntamiento, con el gobierno local y le dan sus ideas para la ciudad. Se sientan en esa silla y exponen cuáles son sus ideas para cómo se puede mejorar la ciudad, cómo se pueden mejorar los parques, cómo se pueden mejorar los colegios, las comunicaciones. Y han formalizado este proceso en el que en el colegio trabajan sobre todas esas ideas de futuro, aprenden qué es el pensamiento de futuro, los escenarios, y luego lo trasladan al gobierno local. Y han conseguido que el gobierno local periódicamente los escuche, pero además no solo los escuche, sino que les tiene que dar una respuesta al final de la legislatura. Es decir, tienen que demostrar que han tenido en cuenta esas voces de los jóvenes. Otro hito del Hub de Holanda es que están participando en un proyecto europeo con financiación europea que se llama Fedora, el proyecto Fedora, donde están intentando incluir, están ya trabajando para incluir el pensamiento de futuros en las ciencias, en la asignatura de ciencias y de matemáticas. Un proyecto también súper inspirador y apasionante. En Brasil, recientemente, están colaborando con la organización Fridays for Future. Estos jóvenes que están totalmente conectados y alineados con la necesidad de que hagamos algo para salvar el planeta. Y Teach the Future está ayudando a Fridays for Future en Brasil a entender qué es esto del pensamiento de futuros, a entender cuáles son las tendencias globales, cómo se pueden proyectar escenarios de futuro y cómo se pueden crear estrategias exitosas para que al final su voz se escuche más, ¿no? O que todas esas acciones tan maravillosas que están haciendo, pues que tengan muchísimo más impacto. Y me parece un ejemplo perfecto, ¿no? De cómo una organización de jóvenes que están pensando en el futuro pueden ser ayudados por una organización como Teach the Future, que al final lo que quiere es acercar el pensamiento de futuro a los jóvenes. Evidentemente, Fridays for Future ya piensa en el futuro. Lo que hace Teach the Future es ayudarlos a pensar de una manera pues más metódica, ¿no? Siguiendo lo que es la metodología de los estudios de futuro.
En México, hace unos meses, Teach the Future, liderado por Aletia Montero, estuvo participando en una asignatura de la Universidad Nacional de México, en ayuda, o sea, la asignatura se llamaba Prospectiva de las Organizaciones, y los alumnos aprendían cómo se aplica un proceso de prospectiva estratégica a una organización real. En este caso, nosotros, Teach the Future, éramos la organización a las que los alumnos nos aplicaban el proceso de prospectiva estratégica, y fue una experiencia de la que aprendimos mucho porque entendimos cuáles eran esas señales de cambio que son relevantes para Teach the Future, cuáles son esas tendencias que también son relevantes para Teach the Future como organización. Imaginamos futuros y imaginamos escenarios, y todos los alumnos nos ayudaron a bajar y a pensar en estrategias para futuro. Fue una experiencia también de la que aprendimos muchísimo. En Sudáfrica, otra de las iniciativas muy interesantes que se están haciendo es workshops de pensamiento de futuro, tanto para estudiantes universitarios como para estudiantes de instituto. Lo que ocurre en Sudáfrica es que no todos los colegios, no todos los institutos, no todas las universidades se pueden permitir, como pasa en muchos países, poder pagar un workshop, un taller de pensamiento de futuro. Y aquí Janine en Sudáfrica está haciendo una labor fundamental de concienciación a las empresas y a las organizaciones para que puedan ser sponsor y puedan financiar estos talleres que tanto ayudan a los jóvenes en estos institutos y en estas universidades. Y bueno, y por último, claramente también tengo que poner el ejemplo más reciente que hemos hecho en España, que fue en Sevilla, en el Colegio San Francisco de Paula. Y en el Colegio San Francisco de Paula, que es uno de los colegios más innovadores en España, ellos querían probar un currículum innovador que estuviera alineado con las skills, con las competencias que propone la UNESCO para el futuro, ¿no? La UNESCO propone un currículum que esté no tan asociado solo al contenido y al conocimiento, sino también en las habilidades prácticas. Y entre esas habilidades prácticas querían incluir el pensamiento de futuros. Entonces, diseñé 10 clases para estos niños que tenían entre 11 y 12 años, y hicimos todo el proceso desde primero saber cuál es su imagen de futuro, que era muy interesante, sin ellos saber nada sobre esto, preguntarles cuál es vuestra imagen de futuro, cómo os veis vosotros aquí, cómo os veis en 30 años, por ejemplo. Ese fue el punto cero, escucharles sobre cuál es su imagen de futuro, y luego ya empezamos a explorar el horizonte, a ver cuáles eran esas señales de cambio, cuáles eran las grandes tendencias. Luego pasamos a los escenarios y trabajaron en grupo para imaginar ese futuro de Sevilla en 30 años, ya con ese input de señales de cambio, de tendencias bueno, que pudimos explorar conjuntamente. Y por último, hicimos artefactos de futuro. Artefactos de futuro que fueran elementos tangibles que pertenecieran a esos escenarios que ellos colectivamente habían imaginado. Evidentemente esa fue una de las partes que más disfrutaron. Aquí veis un robot cocinero hecho con plastilina, y bueno, fue una manera muy, muy divertida de aprender haciendo, casi de manera gamificada porque parecía un juego, pero donde casi la mitad de la clase la dedicábamos a reflexiones, a debates, a que hiciéramos preguntas, a que entre ellos tuvieran reflexiones críticas, porque no es solo que aprendan la metodología, es también que puedan entender que no hay un solo futuro posible y que hay tantos factores en juego que hay mucha incertidumbre, y que no nos queda otra que abrazar esa incertidumbre, entender que esa incertidumbre no va a desaparecer, pero poder, ¿no?, navegar esa incertidumbre estando muy atentos a los cambios en el presente, y también sabiendo que tenemos, como he dicho antes, capacidad de acción. Y ya para terminar, y, no os quito más tiempo, estoy muy, muy agradecida de tener este espacio para presentar la labor de Teach the Future.
es invitaros a todos, como pone aquí en esta imagen, esta es la señal que estaba esperando, invitaros a todos a que si estáis interesados en uniros a Teach the Future, en montar o crear un hub en vuestro país o ciudad, o uniros a un hub que ya exista en vuestro país, que no dudéis en contactar conmigo. Ahora os dejo mi email. ¿Cuáles son las ventajas o los beneficios de convertirse en un hub de Teach the Future? Pues sobre todo es tener acceso y ser parte de una red global. Para mí es lo más enriquecedor el poder conocer a gente de todo el mundo que tiene la misma misión que yo, que tiene la misma manera de ver el mundo, pero además es la misma manera de ver el mundo, pero desde esa diversidad global que aporta la red, ¿no? El poder entender cómo piensa alguien de otro país, cómo es su cultura y cómo es su sistema educativo y todos intentando incluir el pensamiento de futuros en la educación, pero aprendiendo unos de otros. Luego, por supuesto, al nosotros ser una red global, tenemos ya materiales, recursos, tenemos muchísimo trabajo ya hecho para que, como dije al principio, los países o las personas que quieran empezar este movimiento en su ciudad no tengan que empezar desde cero. Y por supuesto también, ¿no?, la asistencia y la guía para que el apoyo para que podáis conseguir esos objetivos en vuestra región. ¿Cómo? ¿No? Y esta es la parte un poco más formal. ¿Cuál es el proceso para convertirse en un hub? Lo primero que preguntamos es que te hagas la pregunta a ti mismo de cuánto tiempo tienes, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes como individuo? ¿Cuánto tiempo tienes como equipo? Porque al final, aunque puedas cobrar algo de dinero por hacer un workshop en un colegio o dar clase a unos profesores, no es mucho, o sea, no es un negocio muy rentable el enseñar futuros en la educación. Entonces hay un componente aquí que es muy vocacional y que tenemos que estar como motivados a hacerlo. Entonces también saber que aparte de vuestro trabajo en vuestro día a día, ¿cuánto tiempo tenéis a la semana? ¿Cuánto tiempo tenéis al mes como individuos o como equipos para poder dedicar a Teach the Future? Y no tiene, a lo mejor pueden ser 3 horas a la semana, no tiene que ser mucho más, ¿no? Pero el ser conscientes y realistas del tiempo que se tiene. Luego sería muy interesante que tengáis experiencia en educación, contactos con el sector educativo, por supuesto, conocimientos de pensamiento de futuros, de foresight, y que estéis abiertos a colaborar y a estar abiertos a conectar con otras personas en la red. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces alguien quiere ser como el coordinador de su país de Teach the Future, ¿no? Y a veces parece que no quiere que nadie más se una porque quiere como, pues que sea, esté como muy unido a su marca personal o a su marca profesional. A nosotros nos gustaría que en la medida de lo posible nos mantengamos abiertos, porque esto es un movimiento global, abiertos, y que cuanto más seamos, mejor. Evidentemente no podemos trabajar bien con todo el mundo y somos conscientes de que la personalidad influye, la manera de ver el mundo influye y que el coordinador del país al final o la coordinadora es la que toma las decisiones de quién está en el equipo y quién no. Eso es decisión del hub y es decisión del país. Pero desde Teach the Future pedimos e insistimos en que estemos abiertos a colaborar con socios, con partners, con otras redes y que tengamos esa mentalidad de al final de extender la visión del pensamiento de futuros en los colegios. Y nada más, aquí está mi email, que es lourdes@teachthefuture.org. Estoy más que feliz de recibir vuestras preguntas, vuestras dudas y vamos a pensar juntos, vamos a ver cómo podemos hacer crecer e incluir el pensamiento de futuros en los colegios. Y os invito a que accedáis a la web teachthefuture.org. La acabamos de estrenar la semana pasada, estamos creando una nueva web. Así que igual veréis algunas páginas que no están del todo desarrolladas o algunas, pero bueno, os hacéis una idea, está el blog bastante activo, hay unos grupos donde podéis acceder y una vez más daros las gracias por estar aquí, por interesaros y
y estoy abierta a escucharos. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna... Eso es, por supuesto, contactad conmigo para colaborar, tenéis mi email y bueno, me quedo aquí unos minutos por si hay alguna pregunta y si no, estamos en contacto por email. Claro que sí. Pongo el chat en el email. Es lourdes@teachthefuture.org. Ese es el email. Y pongo también en el chat la web, que es como en el email, teachthefuture.org. Muchas gracias, Lourdes. Te agradezco mucho tu presentación. Muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Hasta pronto. Vale. Bueno, me ha faltado, Mauricio, si me dejáis un minuto, mañana estaré también dando un taller sobre cómo ser detectives del futuro. Tenéis la agenda y toda la información en la web, así que nada, invitaros a que participéis. Gracias, sí, mañana a las 10:30 de la mañana, hora del centro de México, que son las 17:30 para ti. Eso es. De acuerdo, pero ahí los esperamos. Muy bien. Buen día a todos.